Muy buenos días, querida iglesia. Uy, está fuerte esto. O yo hablo muy fuerte, una de dos. Muy buenos días, querida iglesia. Qué privilegio poder estar nuevamente con ustedes. Es un agrado poder acompañarlos en estos tiempos de congreso, de mes misionero y poder seguir hablando sobre la misión de Dios. Voy a poner disciplinadamente mi cronómetro. Ustedes saben que los chilenos nos ponemos a hablar y no nos calla nadie. Entonces tenemos que disciplinarnos. Pero después del fútbol esta semana como que ando más humilde, ando más sencillo. El Señor ha trabajado el carácter, entonces voy a hablar más cortito esta semana. Se ríen, son malos los pecadores, ¿eh? Pero bueno, es un privilegio poder estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, hoy el mensaje tiene que ver con la misión en tiempos difíciles. Y es bastante evidente hablar de tiempos difíciles cuando nos encontramos evidentemente en tiempos complejos. Tiempo no solamente de pandemia, no solamente el COVID, sino de desequilibrio geopolítico en toda Latinoamérica, en todos los países. Hay miedo, hay temores, hay conflictos. La iglesia, las familias se han dividido por temas políticos. Esto pasa en toda Sudamérica y todo el mundo. El tema de las migraciones, el tema de las diásporas, los conflictos bélicos, las tensiones económicas, las inflaciones. Son tiempos difíciles, sin lugar a dudas. Y como Iglesia Cristiana de Pueblo Libre, me imagino que también han sido víctimas de lo que está pasando en este mundo. No ha sido fácil estos 2 últimos años. No obstante, a pesar de lo que pueda suceder en el mundo, la Iglesia sigue y continúa estando en misión. La misión sigue avanzando, Dios sigue obrando a través de su misión, y a pesar de lo que vemos, la Iglesia no está en cuarentena. Dios no está en cuarentena, la misión no está en cuarentena y nosotros tampoco estamos realmente en cuarentena, porque a pesar de que por mucho tiempo no nos pudimos congregar, la misión siguió avanzando. Y en estos tiempos de oscuridad, de caos y pandemia, entendemos que Jesús nos ha llamado y convocado a ser luz. Y entendemos con mayor profundidad este llamado que tenemos a ser luz y sal de la tierra. La luz del mundo toma más sentido cuando la oscuridad es más densa en nuestra sociedad. Se habla de una nueva normalidad, se habla de un reseteo global, se habla de que en esta nueva normalidad las cosas no van a ser como antes. Se habla de muchos cambios socioculturales, geopolíticos, pero la misión no ha cambiado. La misión sigue siendo la misma. La misión de la iglesia siguen siendo los no alcanzados. Y en eso nos vamos a enfocar esta noche, pero desde el punto de vista de la misión local. La misión de Dios en tiempos difíciles no es más que un llamado a que nosotros brillemos, nos fortalezcamos y cobremos más sentido a este llamado de ser luz. Juan 1:4 nos recuerda que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entendemos quién es la luz. Entendemos que nuestro Dios es el Padre de luces, pero entendemos también quiénes somos nosotros. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y esta es nuestra misión, que continúa la misión de Cristo. Desde hace 2000 años continuamos la misión de Cristo y hasta su segunda venida. Ser luz para las naciones, para la salvación de muchos. Pablo nos recuerda que no podemos erradicar las tinieblas, pero podemos brillar en medio de las más densas tinieblas. Efesios 5:8 nos dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Vamos a ver cómo esta mañana el apóstol Pablo nos desafía a vivir la misión en tiempos difíciles. Pablo desde la cárcel escribe a la iglesia de Filipos, y hoy vamos a ir a la epístola de los Filipenses. Pablo escribe en Filipenses capítulo 2 y vamos a ver solamente 4 versículos, pero nos vamos a tomar un poquito de tiempo para establecer un contexto, porque como decíamos la semana pasada, un texto fuera de contexto es pretexto. Así que vamos a estudiar solamente 4 versículos hoy. Filipenses capítulo 2, versículo 12, 13, 14 y 15. Y vamos a empezar con el contexto histórico. La carta de Pablo fue escrita a los filipenses en el año 61 después de Cristo, aproximadamente. Es una carta que Pablo está escribiendo desde Roma y desde la cárcel. Y aquí ya empezamos a entender
el contexto difícil, los tiempos difíciles que estaba experimentando Pablo, aunque ya acostumbrado, digamos que esta era su nueva normalidad, porque Pablo estaba usando en sus viajes misioneros las cárceles como sus hoteles, sus residenciales. Constantemente era aprisionado y vemos cómo en tiempos difíciles, encarcelado, Pablo usaba su tiempo para glorificar a Dios. Escribía cartas, epístolas, adoraba, influía, predicaba el evangelio. Pablo, escribiendo estas palabras, está en la cárcel. Y escribe una carta a los cristianos de Filipos motivado principalmente por gratitud. Pablo ama y deja ver que ama profundamente a la comunidad de Filipos y lo hace principalmente por gratitud a Epafrodito. Epafrodito es, y me encanta decir esto, como movilizador misionero, siempre me encanta destacar las iglesias que se hacen cargo de sus misioneros. Muchos creen que el envío misionero es dejar al misionero en el aeropuerto y de ahí olvidarse. Pero el texto bíblico nos demuestra que la iglesia enviadora se hace cargo de todos los aspectos del misionero, incluyendo el tema espiritual, el tema afectivo, la provisión y el sustento financiero, pero también emocional, la compañía, traerlo de vuelta, ir a acompañarlo. Y lo que hace la iglesia de Filipos, que ama profundamente a su misionero Pablo, es enviar un representante. Pablo está en la cárcel y la iglesia de Filipos envía a Epafrodito cargado con ofrendas, con amor, con afecto, con abrazos y el cariño de la iglesia enviadora. Y Pablo está profundamente agradecido con la iglesia de Filipos y muy agradecido con Epafrodito, que para llegar desde Filipos hasta Roma, probablemente si vino por tierra, viajó un mes completo. Epafrodito hizo un gran sacrificio y se enfermó y casi se murió. El Señor lo restauró, pero la pasó muy mal, hizo un tremendo esfuerzo por servir a Pablo, el misionero de su iglesia local, la iglesia enviadora. Filipos es una iglesia que Pablo plantó en su segundo viaje misionero. No vamos a profundizar en esto, pero la historia de cómo comienza a surgir la iglesia de Filipos es muy linda. Y parte de las historias que ayudan a establecer y fundar esta primera iglesia ahí en Filipos, la encontramos, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Y ustedes recuerdan perfectamente esta historia donde, para variar, una vez más, Pablo está en la cárcel. Después de haber sido azotado, junto a Silas se ponen a cantar y viene un terremoto, se abren las puertas de la cárcel y el carcelero se va a suicidar y Pablo lo detiene. ¿Qué pasa finalmente? Se convierte el carcelero y toda su familia son bautizados. Este es el tipo de historias que en Filipos empieza a generar esta iglesia misionera que posteriormente es la que va a recibir esta carta de parte de Pablo estando en la cárcel de Roma. Por tanto, hay historia de trasfondo, hay afecto, hay cariño y gratitud de parte de Pablo a esta iglesia en Filipos que quería profundamente. Ahora, Filipos era una colonia romana, y esto no es menor, porque una colonia romana tiene, por historia, sabemos que estaba cargada de abundante presencia de soldados romanos retirados. Y un soldado romano es casi por definición un fanático del imperio y del César. Este era un lugar de opresión para los cristianos. Filipos era famosa por su fanatismo patriótico y eran tan fanáticos de la figura suprema del César que incluso hacían el saludo del Ave César, que hemos visto probablemente en las películas de Jesús y en la evidencia histórica, el Ave César, el Heil César, que es el mismo saludo que posteriormente Adolfo Hitler, como muchas de las tradiciones del ejército del Imperio Romano, Adolfo Hitler, en el tiempo del nazismo, previo y durante la Segunda Guerra Mundial, copió e imitó de la cultura romana. Salve el César, Heil César, se transformó en Heil Hitler, o el Sieg Heil, que es un saludo hoy prohibido en Alemania por el dolor que les produce este fanatismo que hubo tan radical, tan fundamentalista más bien. Por tanto, los cristianos en Filipos estaban en una realidad en la cual estaban rodeados de fanáticos del César, que creían y veían en el César casi un ser divino superior. Saludaban como Ave César, y aquel que era saludado de esta forma tenía que inmediatamente responder de la misma forma, reconociendo la supremacía del César como el Señor de señores. Ser cristiano en este contexto no era fácil, y predicar que había otro Señor que no era el César era un acto temerario, un acto casi suicida, muy peligroso en estos tiempos. No obstante,
lo que vemos en el texto bíblico es que los primeros cristianos, los primeros enviados, los primeros misioneros que empiezan a compartir y dispersar el evangelio como un reguero de pólvora que no se detenía por nada, no tenían miedo a estos contextos. No tenían ningún temor, llenos de pasión, predicaban el evangelio. Y esto queda evidenciado en Hechos 17, versículos 6 y 7, donde para mí está el mejor insulto que hemos recibido los cristianos. Dicen, estos trastornadores, dicen los romanos, estos que trastornan al mundo entero, han llegado también aquí. Y todos sus seguidores desobedecen los decretos del César. Dicen que hay otro rey, un tal Jesús de Nazaret, dice el texto. Nosotros entendemos qué es lo que significaba ser trastornadores del mundo, porque es a lo que hemos sido llamados nosotros también, a ser la luz de este mundo. Aquellos que trastornan el sistema, desafían a las tinieblas y trastornan el mundo entero, proclamando que hay un Señor de señores, un Rey de reyes, su nombre es Jesús de Nazaret. Y este, queridos hermanos, es el contexto sociopolítico de miedo, de opresión, de represión, de persecución, los tiempos difíciles en los que estaba viviendo Pablo y la iglesia de Filipos. Sin embargo, cuando leemos la carta a los filipenses, que los invito a que después de este domingo puedan leerla completa, es cortita, pero es maravillosa, porque entendiendo el contexto de Pablo en la cárcel, siendo maltratado, aprisionado por Nerón, hay palabras que se repiten constantemente. A pesar de la adversidad, las palabras que más se repiten son gozo y regocijo. Esto es tremendo. Desde la cárcel, Pablo, a pesar de estar aprisionado y maltratado, tiene un mensaje constante, y ese mensaje es: nos regocijamos a pesar del sufrimiento. Este texto que hemos transformado en canciones, regocijaos, otra vez dijo, regocijaos en el Señor siempre, lo escribe Pablo desde la cárcel, desde la privación de la libertad a los cristianos oprimidos de Filipos. Es tremendo entender el corazón apasionado que tiene alguien que ha decidido ser luz en este mundo para la gloria del Padre. Pablo transmite en toda esta epístola que Jesús es nuestro gozo, nuestro placer y nuestro propósito en la vida. Muy bien, tenemos el contexto, vamos a la palabra. Ojalá tengan varias versiones porque es lindo ir comparando las versiones para tener el texto más claro. Vamos a ver solo 4 versículos, pero les vamos a sacar el jugo. Filipenses 2, entonces, capítulo 2, versículo 12. A mí me encanta la Reina Valera contemporánea, la versión que voy a usar yo, que es mi versión favorita. Usted puede usar la que a usted le guste o la que la dejen ocupar los líderes acá. Versículo 2, ¿están conmigo? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, atención, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a hacer una pausa. Primer versículo, el llamado de Pablo a estos cristianos en tiempos de persecución y en tiempos difíciles es: ocúpense de su salvación. Es fácil interpretar estas palabras, pero lo que tenemos que entender que el llamado de Pablo aquí en el contexto es: háganse cargo de su salvación, que su salvación se evidencie ante el mundo. Me gusta la traducción NTV como hace una variación aquí en la interpretación, y en vez de decir ocupados en vuestra salvación, dice esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Lo que está diciendo Pablo es que en medio de este contexto adverso en el que están, preocúpense de que el mundo vea los frutos de la regeneración que el Espíritu Santo está llevando a cabo en sus vidas. Preocúpense, ocúpense de que el mundo pueda ver que sus vidas han cambiado después de conocer a Cristo. Ocúpense, háganse cargo de que su salvación, esa transformación que Jesús está llevando a cabo en sus vidas, sea evidente para que el mundo crea. Es un llamado importante especialmente para nuestros días, para nosotros, que en medio de este mundo y esta iglesia que está en misión, debe mostrar en medio de las tinieblas qué está haciendo Dios en nuestras vidas. A veces vemos las redes sociales de cristianos y no cristianos y no hay ninguna diferencia. Las mismas peleas políticas, teológicas, los mismos miedos. Había un pastor argentino que decía: por sus muros los conoceréis. Y a veces es verdad. Vemos que el cristiano de la iglesia no se condice con las redes sociales. Pablo nos recuerda, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis,
háganse cargo, ocúpense, esfuércense por demostrar los resultados de vuestra salvación. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto es bien interesante. En el versículo 12 nos está diciendo, ocúpense y esfuércense por mostrar evidencia de su salvación. Pero en el versículo 3 inmediatamente se nos dice, Él pone tanto el querer como el hacer. Entonces, de alguna forma nos está diciendo, esfuércense, pero no dejen de reconocer que todo el mérito es de nuestro Señor Jesús. La NTV dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él agrada. Pablo está diciendo, esfuércense sin perder de vista el principio de que toda bondad, toda justicia, toda belleza, toda armonía, toda verdad en general, no provienen de nosotros, provienen directamente de nuestro Señor Jesús. Nuestra naturaleza quebrada y pecaminosa no nos permite generar por nosotros mismos bondad, justicia, belleza, armonía, verdad. Todo proviene de nuestro Señor Jesucristo, quien da fruto a través de nosotros. Por tanto, toda la honra y toda la gloria de nuestros mejores actos son de nuestro Señor Jesús. Por tanto, esfuércense, pero reconozcan que toda bondad y justicia que provenga de ustedes realmente proviene del Señor Jesús, quien es digno del reconocimiento. La gracia de nuestro Señor Jesús jamás se opone al esfuerzo, pero se opone al mérito. Se opone al mérito de creer que por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, por nuestra bondad podemos lograr cosas que honran a Dios. No, queridos. Toda bondad, belleza y justicia que provenga de nosotros realmente proviene del Señor Jesús, quien da fruto a través de nosotros. Él es digno del reconocimiento, toda honra y toda gloria, porque realmente nada bueno puede venir de corazones que van de continuo al mal. De nuestros mejores actos, solo de Dios es la gloria y el reconocimiento. Deja que te cuente sobre un personaje de la historia, un par de personajes de la historia. En el siglo XVIII en Inglaterra había dos personajes. Uno era un esclavista de moral despreciable. No tenía ninguna consideración por la vida. Era corrupto, asesino y violador. Era despreciado como uno de los peores esclavistas de su generación. Por otro lado, había otro hombre que era pastor de una iglesia, un pastor de ovejas de Cristo, compositor de himnos cristianos, abolicionista, activista contra la esclavitud. De hecho, pasó a la historia como uno de los mentores de William Wilberforce, quien fue de los hombres que movió el Congreso para lograr erradicar y generar un efecto dominó en el mundo de la erradicación y la abolición de la esclavitud. Era un hombre íntegro y admirado por todos sus pares. Este esclavista, asesino, violador y corrupto, y este pastor de una iglesia abolicionista y que glorificaba a Dios, son la misma persona. Su nombre es John Newton. Y John Newton era un esclavista que secuestraba personas para venderlas como esclavos, y un día en el barco en el que iba viajando queda atrapado en una brutal tormenta. Y esta tormenta está a punto de hundir el barco. Y en el miedo y en el pánico que experimenta John Newton, se acuerda que en su niñez, su madre, que era cristiana, le enseñó a orar al Dios que está en los cielos. Y en su desesperación se arrodilla y comienza a clamar a Dios. Y le dice, Señor, Dios, si realmente existes y tú me salvas, entonces te voy a entregar mi vida. Milagrosamente la tormenta se calmó, el barco se salvó y él no terminó ahogado en el océano. Y esto impactó profundamente la vida de este pecador. Se preguntaba cómo Dios, que es bueno y santo, puede escuchar la oración de alguien tan vil, tan miserable y tan pecador. Y comenzó con un proceso de regeneración. Conoció al Señor. Con los años dejó el tráfico de esclavos. Con los años se volvió un pastor íntegro, un compositor de himnos, un defensor de la vida y la dignidad humana que empezó a glorificar a Dios. Lo que hizo John Newton fue lo que Pablo nos llama a hacer en el versículo 13 y 14. Esforzarnos por dar frutos de nuestra salvación. Él pudo haber pasado inadvertido en la historia. Él pudo haberse convertido y haber escondido su historia de traficante de esclavos. Pero él decide salir a la luz con su testimonio y decide contarle a los congresistas del tiempo sobre las
calamidades, los horrores del esclavismo para influir en aquellos que aún apoyaban la esclavitud. Y decide salir del closet, se diría hoy, decide salir a la luz contando su testimonio y contando cómo el Señor lo regeneró y cómo este ser despreciable por su generación pasó a ser un hombre influyente, un hombre santo, un hombre admirado por todos sus pares. Él se hizo cargo de su salvación. Él decidió brillar en medio de la oscuridad para la gloria de nuestro Padre, y enseñándonos un tremendo principio: nadie está exento de la regeneración, de la gracia y la salvación del Padre. John Newton deja esto expresado en uno de sus himnos más famosos y probablemente el que ha sido traducido a más lenguas en todo el mundo: Sublime Gracia. Y todos hemos escuchado Sublime Gracia. Hay un párrafo, una estrofa que a mí me encanta de esta canción, que revela el corazón de este pecador arrepentido, y dice así: sublime gracia del Señor, que a mí, vil pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. La próxima vez que escuches el himno, la canción, Sublime Gracia, recuerda que fue escrito por un esclavista, un traficante de personas, asesino, corrupto y violador, transformado y regenerado por el amor del Señor Jesús. Con una regeneración tan poderosa que enterró y sepultó al viejo hombre, y este ser despreciable se transformó en una persona que se hizo cargo, se ocupó de su salvación, dio frutos, no pasó inadvertido en la historia, y su vida y obra hasta el día de hoy glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Esto es vivir en misión. Esto es entender las palabras de Pablo cuando nos llama a que en medio de las dificultades salgamos y seamos luz. Por eso el verso 3 es tan categórico. Él produce tanto el querer como el hacer. Y John Newton lo que hizo fue simplemente abrazar las buenas obras que Dios dispuso para él desde antes, para que él caminase en ellas. Y nosotros tenemos exactamente el mismo llamado. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Dios quiere que a través de los frutos de nuestra regeneración lo glorifiquemos y alcancemos a otros y lo traigamos a su luz admirable. Pero depende de nosotros también. John Newton no se cruzó de brazos, abrazó las disciplinas espirituales, estudió la Biblia, pasaba tiempos de intimidad, de dependencia, de alabanza, de devoción con nuestro Señor Jesús. Si nosotros nos cruzamos de brazos, claramente no nos estamos haciendo cargo de nuestra salvación, no nos estamos ocupando ni esforzando para mostrar la evidencia de lo que Dios hizo en nuestro corazón. Seguimos avanzando al versículo 14. Dice la palabra: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Otra versión dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Algunos creen que esto de la murmuración y las contiendas y las peleas entre nosotros es algo de la iglesia nueva. No, querido hermano. En todas las iglesias hay murmuradores, hay quejumbrosos, y eso va a estar siempre en la iglesia. Pablo nos hace un llamado de, en tiempos difíciles, hacer todo lo que hacemos dentro de la comunidad sin quejarnos. Esto nos duele a todos hemos pecado, todos hemos pasado por esto, a todos nos duele un poquito, pero es bueno saber que también se daba en la iglesia primitiva. En las primeras iglesias, ya en el primer siglo, ya había este pecado en la iglesia, así que algún confort nos sale, algún consuelo de que no somos los únicos, pero el llamado es a no hacerlo, a servir con un corazón que glorifica a Dios en nuestras conversaciones públicas como privadas, delante de los líderes como detrás de los líderes. Vamos a pasar este versículo rapidito porque a todos nos duele. Versículo 15. Y el versículo 15 es el fundamento y el corazón de este mensaje. Dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Qué preciosa palabra y concepto. Brillen en medio de esta generación, dice Pablo, maligna y perversa. Ustedes brillen como luminares de Dios, como luminares en el mundo, como luminares que glorifiquen al Padre.
Dice otra versión, brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Hoy, querida iglesia, en medio de tiempos difíciles, en medio de la misión que se nos encomendó en este mundo en tinieblas, hemos sido llamados a ser luminares de Cristo, estrellas en el firmamento, dice otra versión, faros luminosos en medio de la oscuridad, flamas incandescentes que brillan intensamente y dan testimonios de luz para gloria de nuestro Padre. Ese es nuestro llamado. Ese es el llamado de la iglesia cristiana en medio de los tiempos difíciles. Pablo está viendo a estos cristianos en Filipos en medio de la opresión, de la tiranía y la conducta agresiva de soldados romanos fanáticos del César, y nos le está diciendo: escóndanse, sean silentes, guárdense, escóndanse, júntense escondidos. Le está diciendo: brillen. Brillen como faros luminosos en medio de la oscuridad. Brillen como estrellas en el firmamento. Que su transformación, que su salvación tenga fruto y evidencia en medio de los romanos, en medio de los griegos, en medio del mundo que los rodea. En medio de la pandemia, en medio del conflicto geopolítico que aqueja nuestro mundo, el Señor nos dice a través de Pablo: brillen. Brillen como flamas incandescentes en medio de la oscuridad, que va a traer calor, que va a traer paz y esperanza a un mundo que se encuentra perdido. Qué tremendo llamado misional, qué desafío misionero más poderoso entender a lo que hemos sido llamados en medio de esta generación y en medio de este tiempo. Hace algunas semanas se puso en la palestra la situación en Afganistán, y como que la iglesia latina descubrimos o de pronto nos dimos cuenta que hay una iglesia perseguida, a pesar de que esto sucede por siglos. Y nos acordamos de los cristianos que estaban de alguna forma siendo aquejados por la persecución del Talibán. Coalición por el Evangelio sacó un artículo hace un par de semanas atrás que a mí marcó mucho mi corazón, y en este artículo planteaba una entrevista a cristianos que, al saber que venía avanzando el Talibán y su régimen fundamentalista, deciden los pastores y líderes que estaban en Kabul ir y registrarse formalmente como cristianos. Miren lo que están haciendo. Se viene acercando la tormenta, se viene acercando el Talibán, y antes de que lleguen a establecerse con la masacre que probablemente va a suceder, los pastores y líderes cristianos, en vez de esconderse, en vez de huir del lugar, en vez de cambiar su domicilio y empezar a congregarse en lugares secretos o dejar de congregarse, van y públicamente se registran con sus nombres y apellidos como cristianos seguidores de Jesús. Van y les entrevistan y les preguntan: ¿por qué están haciendo esto? Esto va a significar que los van a asesinar. Esto es una condena de muerte. ¿Por qué están haciéndolo? Y su respuesta fue: para la generación que viene, para que la generación que viene pueda tener la libertad de adorar a nuestro Dios. Estamos dispuestos a morir y que nos maten, pero enviar una señal fuerte, enfática y categórica a las futuras generaciones cristianas para que no vivan en temor y para que puedan adorar a Dios libremente. Estos cristianos en Afganistán tenían la oportunidad de, ante la aproximación de la tormenta y la oscuridad que se les venían, esconderse y tratar de pasar inadvertidos en este mundo. Pero decidieron enfrentarla, no silentes, no tímidos ni temerosos, decidieron brillar. Decidieron brillar como luminares de Cristo y como estrellas en el firmamento. En medio de la historia, ellos están marcando una diferencia y están diciendo: no nos vamos a esconder, no nos vamos a apagar en medio de las tinieblas, vamos a ser la luz del mundo, y si es necesario morir brillando como los faros de esperanza en este mundo y en esta sociedad, estamos dispuestos a hacerlos. Querida iglesia y queridos hermanos, es el llamado y la vocación que Pablo está tratando de generar y animar en nuestros corazones. No es tiempo de escondernos. No es tiempo de sucumbir al miedo de la pandemia, de las enfermedades, de los conflictos económicos y políticos. No es tiempo de escapar. Estos son tiempos de esperanza. Estos son tiempos de predicación del Evangelio. Estos son tiempos de brillar como los luminares de Cristo en este mundo que está perdido y sin esperanza. Como nuestros amigos talibanes. La historia no desconoce a aquellos que han decidido vivir un corazón
con un corazón calibrado con la misión de Dios. Los testimonios de luz a lo largo de la historia han brillado y han destacado en medio de las tinieblas. En las nuevas normalidades, cuando el mundo cambia y las cosas se ponen difíciles, los cristianos a lo largo de la historia han sabido brillar, han sabido pasar inadvertidos. Y nosotros hemos sido llamados a ser esos faros de esperanza, esas flamas que brillan poderosamente en medio de las circunstancias que aquejan a nuestro mundo. Cada generación misionalmente es responsable de su generación. Hay eventos de la historia que nos marcan y que no pueden pasar desapercibidos. Estábamos con mi señora hace un par de años en Alemania y conocimos la historia y nos mostraron la fotografía de un alemán, August Landmesser. En 1936, cuando ya el Partido Nacional Socialista había abrazado todas las tradiciones de estos romanos fanáticos de los tiempos de Pablo, habían copiado el saludo, los símbolos, las banderas, todos símbolos del Imperio Romano, se hace popular el saludo del Sieg Heil, el saludo público de los nazis. Y la lógica era esta: si una autoridad militar hacía el saludo a la población civil, todos tenían que responder con el Sieg Heil o el Heil Hitler. Era terrible la opresión en estos tiempos, especialmente para los cristianos. Y hay una fotografía en 1936, en blanco y negro, que muestra a toda una población, incluyendo ancianos, hombres, mujeres y niños, haciendo el saludo nazi. Por miedo, por temor, por opresión o también por convicción. Habían inaugurado recién un buque de guerra y la autoridad militar hizo el saludo y toda la población civil se cuadró y respondió con el saludo. Cientos de personas en una sola fotografía, excepto una. En el centro de la fotografía está August Landmesser, cruzado de brazos, desafiando la autoridad, yendo contra la corriente y desafiando la oscuridad de ese mundo predominante. Los historiadores dicen: no podemos reconocer el nombre de ninguno de estas cientos de personas que se sumó a la corriente, se sucumbió ante el miedo de lo que estaba pasando en su país y en su cultura, pero conocemos el nombre de aquel que se opuso, se cruzó de brazos y desafió a esa autoridad de tinieblas. Su nombre era August Landmesser. Y August Landmesser hace pocos años atrás se había enamorado y se había casado de una mujer judía con quien había tenido hijos. Y por supuesto que no pudo aceptar la lógica y la promoción de ideas que estaba haciendo el partido nazi con respecto a los judíos. Y simplemente los desafió. Y en esta foto, cuando yo veo esta fotografía, la pueden buscar después en internet y en Google, ver a cientos de personas de todas las edades, una foto intergeneracional. Verlos a todos haciendo el saludo, yendo con la cultura, yendo fácilmente a favor de la corriente, sucumbiendo ante el miedo, y ver a una persona que está desafiando esa lógica, fue como ver un faro de esperanza. Fue como ver un luminar encendido en medio de la oscuridad. Y mi reflexión fue: así deberíamos vernos los cristianos en medio de este mundo. Nosotros en las fotografías debiésemos ser los que estamos desafiando a este mundo de pecado, a este mundo que constantemente desafía los principios y los valores del reino. Este mundo que rechaza y aborrece el reino del Señor Jesucristo que ha venido así a ser establecido. Nosotros debiésemos, en medio de nuestras familias, de nuestros trabajos, lugares de estudios, entre nuestros vecinos, nosotros debiésemos ser, en esa fotografía, aquellos que marcamos la diferencia, que destacamos, que brillamos, yendo contra la corriente, en nombre de la gracia y el amor de nuestro Señor Jesús. Hay otra fotografía que a mí me inspiró mucho. Hace algunos años atrás había una manifestación en Egipto, un país que es intercultural e interreligioso, y en esta manifestación en contra del gobierno había musulmanes, había cristianos, había de todo, había agnósticos, había de todo, pero llega el momento donde viene una represión muy fuerte de parte de la policía, y llega el momento donde los musulmanes, como lo hacen tan fielmente, tienen que orar hacia la Meca, hacia su lugar santo, y se tienen que arrodillar para orar. Y estaban en medio de la manifestación, en las bombas lacrimógenas, estaban en medio de los palos, los golpes, la situación compleja de violencia, y llega el momento de orar. ¿Qué sucede? Se juntan todos los musulmanes, se arrodillan, se inclinan y empiezan a orar, y quedan expuestos a los golpes, a las lacrimógenas, a los palos, a las piedras.
había un grupo de cristianos en medio de este contexto. Algunos entendemos que erradamente que los musulmanes son nuestros enemigos, que son el enemigo que hay que erradicar, en vez de verlos como el campo misionero más importante en esta generación. Son un campo blanco a quienes hay que predicarles de Cristo. Y muchas veces nuestra predicación discursiva no suma, no logra impactar las vidas. Lo que hace que nuestro evangelismo sea efectivo es que nuestras palabras coincidan con nuestros actos. Testimonios de vida que sean testimonios de luz. ¿Saben lo que hicieron en medio de las piedras y de los palos? Estos cristianos se tomaron de la mano, hicieron un gran círculo y protegieron a los musulmanes que estaban orando de rodillas. Esos musulmanes, esa noche, vieron a Cristo encarnado en su iglesia. Vieron al Cristo de gracia, que va con su amor en contra de la corriente, en contra de las tinieblas, brillando y marcando una diferencia como un faro de esperanza. No vieron a los cristianos como sus enemigos, porque vieron que fueron protegidos por los seguidores de Jesús. Y esos cristianos tomados de las manos recibieron los palos, las piedras, las lacrimógenas y la represión, pero también recibieron el honor de haber sido verdaderos seguidores de Cristo, que brillaron como los luminares de Cristo y marcaron una diferencia histórica que quedó plasmada en varias fotografías que pueden buscar después en Google. Nuestro llamado en este mundo, querida iglesia, es ser luminares de Cristo. Cuando más fea es la situación, cuando más densas son las tinieblas de este mundo, más brilla la iglesia, más brillamos como testimonios de luz para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro llamado en tiempos de misión es brillar y dar esperanza y traer consuelo y traer el evangelio a aquellos que aún no han reconocido a nuestro Señor como el Rey de Reyes y el Señor de señores. Hemos sido llamados a ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo en medio de una generación perversa y corrupta, como dice Pablo. Pero no son nuestros enemigos, son nuestro campo misionero. Y quien más brilló como ejemplo en todo esto fue precisamente Pablo. Pablo es un tremendo ejemplo porque a pesar de su aprisionamiento por Nerón, obtuvo tremenda fama ahí en Roma. Entre los romanos, entre los soldados, los guardias, los administradores de la prisión se hacían una pregunta recurrente. Este hombre aquí aprisionado, a quien estamos torturando, golpeando y probablemente vamos a asesinar, está diciendo algo. Está diciendo que hay un Señor que está por sobre el César. Está diciendo que hay un Señor, un tal Jesús de Nazaret, que se encuentra por sobre todo rey y sobre todo Señor. Entonces, este tal Pablo de Tarso, o es un mentiroso, o está diciendo la verdad. Pero la pregunta lógica es, ¿quién está dispuesto a ser azotado, martirizado, aprisionado y asesinado por una mentira? ¿Tú estarías dispuesto a morir por una mentira sabiendo que es mentira? Esta lógica hizo que los romanos, que los encarceladores se interesasen en el evangelio y en el mensaje de Pablo. Miren lo poderoso que es ser un luminar de Cristo en medio de las tinieblas. Se empezaron a convertir los guardias de la cárcel, los administradores. Todos entendían que Pablo estaba preso por predicar a este Señor de señores y comenzaron a convertirse ante este Señor que predicaba Pablo. Y esto no solamente inspiró a los guardias, sino a los cristianos que estaban en este tiempo en Roma, que sin miedo comenzaron a proclamar las buenas nuevas de Jesús. Y luego, cuando llegó la carta a Filipos, se produce un despertar, una revitalización de la comunidad. Algunos le llamarían avivamiento, donde comienzan a predicar el evangelio sin temor, sin miedo, en medio de una generación perversa y corrupta que los perseguía. Hay un Cristo, y ese Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de la salvación, digno de todo el honor, alabanza y gloria. Esta es la iglesia que comenzó a extender el reino de Dios. Y luego de 2000 años es la misma iglesia que se ha extendido como un reguero de pólvora a través del poder del Espíritu Santo y que no va a cesar de extenderse hasta que nuestro Señor Jesús vuelva en su segunda venida. Queridos, la fe real y la confesión están íntimamente relacionadas. No basta con que las personas que nos conocen sepan que somos cristianos. Tenemos que demostrarles que somos cristianos. Y ese es el llamado de Pablo a ser luminares de Cristo. El que realmente cree da testimonio de la fe, pero a través de actos, a través de hechos, porque no son nuestras palabras los que nos definen, son nuestros hechos los que nos definen.
Por eso que el libro de los Hechos se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Hoy, querida iglesia, en medio de la pandemia, en medio de nuestras nuevas normalidades, en medio de la oscuridad que estamos experimentando, tenemos que preguntarnos realmente si estamos dando frutos. Estamos esforzándonos porque el mundo vea los frutos de nuestra transformación. Estamos brillando en este mundo en medio de nuestras familias, misionalmente con una conciencia misionera, entendiendo que estamos de paso en este mundo para glorificar a Dios a través de nuestros testimonios. ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos siendo de alguna forma leales con el llamado del Evangelio, con el llamado del mismo Pablo a brillar en tiempos de oscuridad? Filipenses 2:15, que es el último versículo que leímos, dice: sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación que es maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares de Cristo, luminares del mundo. Que podamos ser, querida iglesia, estos luminares que brillan para la gloria de Dios. Hablar de misiones, hablar de las naciones, hablar de la misión local es hablar de los testimonios de luz, de los luminares de Cristo que somos tú y yo. Estos no son tiempos de temor, a pesar de lo que muchos creen y promueven. Estos no son tiempos para esconderse, estos son tiempos de fe, de determinación, de convicción, son tiempos de hechos, son tiempos de evangelismo y de envío misionero. Y me encanta cuando el hermano Giovanni dice: queremos, además de seguir ofrendando y apoyando misioneros, enviar misioneros. Queridos, son tiempos, cuando son más difíciles los tiempos, cuando es más adverso el mundo ante el Evangelio, más tenemos que brillar. Y creo que va a ser el año y se viene el tiempo donde no van a enviar solo uno, sino muchos misioneros. Creemos y oramos porque Dios levante de la iglesia peruana muchos misioneros que tengan un llamado de ser luminares de Cristo hasta lo último de la tierra. Tenemos que ser una iglesia que despierte a su rol de testigos, dar testimonio no solamente en Jerusalén, sino en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, y de forma simultánea. Dios está despertando en este tiempo de pandemia una convicción por las naciones y una convicción por aquellos que nos rodean también, porque la misión local y la misión global son una sola misión. Nuestro Dios global nos está convocando y llamando a través del poder del Espíritu Santo y de su palabra todos los días a salir de nuestro lugar de confort y de comodidad para anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús, para atraer a aquellos que están en tinieblas a su luz admirable. La iglesia latina está muy dormida. La iglesia latina está profundamente dormida en cuanto a envío misionero. Pero trabajamos y oramos con la misma convicción que nos comentaba el hermano Giovanni. Queremos enviar más misioneros. No vamos a cesar de trabajar, ni de movilizar, ni de invertir nuestros tiempos y energías como Iglesia de Cristo hasta que empecemos a enviar misioneros. Porque ¿cómo pues invocarán de aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? La carta de Romanos 10:13 también es muy categórica en cuanto a que si no enviamos como iglesia local, al otro lado del mundo no tienen la opción de escuchar. La iglesia de Cristo hoy, en medio de la pandemia y en medio de tiempos difíciles, se encuentra en misión. Que tú y yo seamos parte de esa misión. Inclina tu corazón ahí donde estás y oremos. Gracias, Padre bueno y Padre celestial, por desafiarnos con tu palabra. Señor, una vez más te pedimos que tu Espíritu Santo no nos deje en tranquilidad, no nos dejes en el confort y comodidad de nuestras vidas. No hemos sido llamados a vivir cómodos, hemos sido llamados a ser los luminares de Cristo en medio de esta generación. Incomódanos, Señor, hasta que descubramos nuestro lugar en la misión, en tu misión en este tiempo. Permítenos encontrar lugares de servicio en la iglesia local, lugares de servicio en el lugar donde trabajamos, servimos o estudiamos. Permítenos ser luminares de Cristo, misioneros, testigos de la gloria del Padre en todo lugar y durante toda nuestra vida. Despiértanos, Señor, a tu misión. Despierta esta iglesia al envío misionero y levanta candidatos que podamos enviar a la misión local, pero también hasta lo último de la tierra. Reconocemos que tú eres Señor y que tu gloria es todo lo que anhelamos en este mundo, hasta que tu gloria cubre la tierra como las aguas cubren el mar. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia, que Dios nos bendiga.